¿Qué pasaría si te dijera que Estados Unidos guardó durante décadas un secreto que ocurrió aquí, en Colombia? No en alguna base militar remota, no en algún desierto de Nevada, sino en un pequeño aeropuerto perdido en el departamento de Sucre. Hoy vamos a hablar de algo que durante 50 años estuvo archivado, clasificado y lejos del alcance del público. Una historia que mezcla testimonios civiles, pilotos comerciales, documentos desclasificados y una muerte que muchos no consideran casualidad. Quédense porque esto se pone interesante. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo para aquellos que me estén escuchando desde diferentes partes. En el horario en el que ustedes estén, bienvenidos. Incluso también bienvenidos a este canal de ¿Sabías de esta historia? Donde va a ser un espacio donde voy a contar historias reales que parecen mentira. Así que cada vez que cuente una, yo voy a ser su compañero en este pequeño espacio. Y es que esta es la historia que les traigo hoy. Bien, pues entrando entonces en materia, vamos a comenzar con esta historia bastante extraña y misteriosa. Y es que para entender todo esto hay que remontarnos al año del 2015, cuando Estados Unidos tomó una decisión que se podría decir que sacudía a los investigadores del fenómeno ovni en todo el mundo. Y es que para ese año, Estados Unidos decidió hacer públicamente miles de páginas de documentos que hasta entonces dormían en los archivos nacionales del país. Recordemos que estamos hablando de los archivos que tenía Estados Unidos en su poder. Y es que la razón oficial que ellos dieron fue simple. Ellos dijeron, bueno, pues ya tenemos estos archivos, es momento de sacarlos a la luz por causas de transparencia y acceso a la información. Documentos que con el paso del tiempo pues habían perdido su carácter secreto y que pues según el gobierno ya podían ser consultados libremente. Entonces estos documentos pertenecían, ¿adivinen a quién? Pues al famosísimo caso del proyecto Libro Azul. Este famoso caso que incluso le han sacado documentales, incluso creo que he visto ya por ahí algunas series. Y es que en el proyecto Libro Azul fue una investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donde recopiló más de 10.000 casos de avistamientos entre 1947 y 1969. En total se liberaron 129.000 páginas con testimonios reales de personas. Incluso contenía dibujos, fotografías y análisis de fenómenos aéreos no identificados. Muchos de estos casos fueron explicados como fenómenos naturales. No podemos decir que todos los casos del proyecto Libro Azul eran 100% sobrenaturales. Hubieron casos donde se pudo desmentir y se pudo afirmar que eran aviones comerciales o simples ilusiones ópticas, de esas que uno mira al cielo y se le parece algo, pero no es. Pero otros, y es que aquí viene lo interesante, quedaron sin explicación definitiva. Y entre esas páginas sin respuesta había una historia que sucedió en Colombia, que es donde aquí voy a entrar en el tema. Y es que antes de entrar en el caso hay que entender el contexto. Y el contexto es el año de 1965. 1965 fue un año excepcional en cuanto a este tipo de fenómenos. Se escuchó en Caracas, luego podemos pasar a México, incluso hasta en Moscú, en Rusia, luego podemos pasar a Panamá, o sea, tanto en Latinoamérica como en Europa. 1965 fue un año lleno de este fenómeno. Y los avistamientos llenaron las páginas de los periódicos, causando diferente tipo de pensamientos en las personas. Incluso diferentes tipos de emociones. A algunos les causaba temor, otros incredulidad o incluso partes iguales. Y debido a este fenómeno, a este año tan especial, muchos llegaron a considerar esto como un verdadero fenómeno de las masas, como cuando algo se pone de moda. Y es que precisamente en ese año, el 23 de agosto de 1965, cuando estaba en todo su apogeo y existían muchos fenómenos ovnis en diferentes partes del mundo, Colombia no se quedó atrás. Y es que algo ocurrió que nadie olvidaría, aunque por décadas esto estuvo en el secreto y casi nadie lo supo, al final salió a la luz.
y quedó como un recuerdo bastante extraño de una noche del 23 de agosto de 1965 a las 10:30 de la noche. Resulta que este suceso sucedió en el pequeño aeropuerto de San Marcos, en el departamento de Sucre. Vuelvo y lo repito, en Colombia. Entonces se cuenta que el encargado de operar las comunicaciones del terminal de carga empezó a notar algo raro en el horizonte. Con sus propios ojos, eso se cuenta incluso pues en los documentos, y luego pues más tarde también en periódicos locales, él dijo que con sus propios ojos vio aparecer en el horizonte una figura globular. La describió como parecida a la luna, más o menos así, pero más pequeña. Y él decía que era una luz constante, que se movía de un lado a otro. Lo más extraño es que no titilaba. O sea, no podíamos decir que era una estrella. Era algo diferente. Tampoco se desplazaba como un avión. Simplemente flotaba y se sostenía de la nada. Y es que esto no fue lo único. O sea, resulta que algunos periódicos locales de la región recogieron testimonios de pobladores de San Marcos que aseguraban haber visto en el cielo lo mismo que vio este operador, una figura en movimiento, y les dejó esa extraña sensación de que pareciera que las estrellas estaban abandonando pues la posición habitual que ellas tienen. Era muy raro, porque lo que ellos veían se confundía con lo que se puede ver pues en el cosmos, algo pues muy extraño para lo que se estaba observando. Pero es que aquí viene uno de los detalles más impactantes de este caso. La mayoría de los avistamientos, y eso pues ustedes lo pueden ver pues por muchas historias que se han contado, muchas recopilaciones, casi siempre duran segundos. Como que lo vi y cuando volví a ver otra vez para confirmar ya no estaba. Entonces por lo general duran minutos, o en el mejor de los casos pocos minutos o segundos, para quien no corra la mejor suerte y no alcance a observar bien el fenómeno. Pero resulta que esa noche, a las 10:30, este objeto duró 23 minutos. Por lo tanto, mucha gente pues vio el fenómeno. Y eso lo hizo pues imposible de ignorar. Imposible, 23 minutos es mucho para que bastantes personas lo vieran. Y es que aquí viene otra parte importante de la historia, el testimonio que lo cambia todo. Entonces, con esto que les venía contando, el terror empezó a extenderse por la región. Como que la gente decía, bueno, pero ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es esto? Y fue tanto el temor y el terror, yo diría que más que temor, terror, que los funcionarios se comenzaron a comunicar con Bogotá. Y desde allí se les dio la orden que cualquier aeronave que observara una anomalía debía reportarla de inmediato, porque si duró 23 minutos el fenómeno, por ende, pues tenían tiempo de reportar algo o de observar algo si era necesario. Y con esto, pues la gente esperaba que fuese un error óptico o algún fenómeno meteorológico, porque pues era muy increíble lo que se estaba observando. Algo que tuviera explicación, eso es lo que querían confirmar. Y es entonces que aquí ocurrió algo increíble, porque un DC-4-1009 de Avianca, así están los informes, incluso la matrícula aparece, la matrícula era la HK-174, que en ese momento ese avión se utilizaba para transporte de mercancías, pues resulta que reportó algo. El comunicador levantó el teléfono y dijo haber visto un objeto posicionado en medio de un cúmulo de nubes. Resulta que estos pilotos de este avión Avianca DC-4-1009 describieron una esfera flotante. Resulta que esos pilotos eran el capitán Manuel de la Rosa y el copiloto Francisco Rojas. Y es que aquí es donde la historia se vuelve incluso más oscura, porque exactamente un mes después del avistamiento, el 22 de septiembre de 1966, ¿saben qué sucedió? Pues resulta que ambos murieron en un accidente aéreo en cercanías de la población de Funza. Estamos hablando de Cundinamarca. Con esto se pudo confirmar que desapareció los principales testigos del caso, y sin testigos no habían posibilidades de investigar la zona, porque ellos eran los únicos que sabían en qué posición lo vieron, cómo era, qué pasó, pero sin testigos no existía esa posibilidad, porque al final trataron como de darse una idea, pero es que incluso se dieron cuenta que el lugar era inaccesible. Para investigar la zona se dieron cuenta que era un lugar deshabitado, estaba lleno de pantanos, era inaccesible para equipos de investigación y el avistamiento quedó sepultado en el misterio. Ahora,
lo que no dice el informe desclasificado. Y es que aquí hay una parte importante porque en el documento que finalmente salía a la luz en el 2015 se puede leer algo que vuelve el caso aún más desconcertante. Imagínense que se puede leer ahí lo siguiente, y esto es oficial del proyecto Libro Azul, y esto fue lo que desclasificó el gobierno de los Estados Unidos. Y ellos lo describieron de la siguiente manera. Resulta que el objeto se encontraba a una distancia de entre unos 15 y 20 kilómetros del radio operador, de quien lo vio esa noche. A esa distancia, cualquier elemento de cierto tamaño pues debería ser visible y potencialmente pues también audible. Pues sin embargo, nadie reportó nada de haber escuchado algún ruido esa noche. Ningún zumbido, ningún estruendo, nada. Y es que según el testimonio de un funcionario del aeropuerto, él contaba, y eso también pues se sabe, que la esfera parecía flotar a tan solo 300 metros de altitud. Algo pues bastante curioso porque estaba relativamente cerca. Y que no sonara y que flotara en la nada y que estuviera estático tantos minutos, ¿qué era lo que significaba eso? ¿Qué fue lo que se observó esa noche? Y es que aquí es donde comienzan las teorías. Entonces la primera teoría que se comenzó a barajar es que fue un rayo globular. O sea, un rayo globular, pues para los que no sepan, es uno de los fenómenos pues más fascinantes y misteriosos de la meteorología. Se trata de una esfera luminosa que aparece en condiciones de tormenta eléctrica. Sin tormenta eléctrica no hay un rayo globular. ¿Qué sucede? Que cuando empieza la tormenta eléctrica, este fenómeno del rayo globular tiene la capacidad de flotar durante varios segundos. O sea, lo que se cree es que surge a partir como de una descarga convencional, pero en lugar de disiparse, parte de la energía del rayo se reorganiza en los cielos, se agrupa y queda como una forma de plasma. Así, una forma de plasma. Y toma la forma de una esfera. Y ese fenómeno se ha podido ver en diferentes partes del mundo. Entonces cae el rayo, pero en lugar de como de irse, como que queda estático y se forma un plasma en los cielos y da la forma de una esfera. Curioso, ¿no? Pero especialmente considerando que la zona donde se cree que se vio la esfera, o que incluso los pilotos dijeron que la observaron, era una zona pantanosa con alta humedad, tenía las condiciones ideales para la acumulación de energía, sobre todo electromagnética. Sin embargo, hay un problema enorme con esta explicación, que después de postular esta teoría comenzaron a ocurrir los problemas. Resulta que el rayo globular apenas dura unos pocos segundos. El objeto de esa noche duró 20 minutos. 23 minutos para ser exactos. Desde esa perspectiva pues es casi imposible que lo que vieron esa noche haya sido un rayo globular o un fenómeno meteorológico. Es imposible, porque eso dura por pocos segundos. Así que esa teoría se cae. Y otra segunda teoría, que también me parece bastante buena, es la del planeta Júpiter. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y aquí qué? Pues resulta que algunos investigadores concluyeron que lo que varias personas vieron esa noche fue simplemente la posición de Júpiter en el cielo, que supuestamente pues coincidió con el punto exacto donde se reportó la anomalía. Y es que si ustedes se ponen a pensar, tiene algo de lógica. Voy a explicárselos de la siguiente manera. Los planetas errantes como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, incluso por ahí entre Saturno, han confundido a las personas durante milenios. A diferencia de las estrellas, los planetas no titilan, porque la luz del Sol los ilumina de forma constante. Y Júpiter, a pesar de estar mucho más lejos, es uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno. Gracias a, primero, a su enorme tamaño porque es muy grande, y es que su atmósfera es altamente reflectante. Así que cada vez que le da el sol, pues se puede ver desde la Tierra. Pero es que aquí hay un detalle que debilita esta teoría, y yo se las voy a contar. Resulta que el 23 de agosto de 1965, la luna en ese momento se cuenta que estaba en cuarto menguante, lo que significa que el cielo no estaba completamente oscuro. Había luz lunar, pues compitiendo con el brillo de Júpiter, haciendo que el planeta, tristemente, no fuera tan fácilmente distinguible esa noche. Quien mirara hacia arriba no podría ver nada, porque la luna estaba compitiendo con el mismo brillo de Júpiter. Al observar dos luces entre sí, lo más probable es que se viera algo
lo voy a decir en mis palabras, como borroso. Tenía que ser algo como luna llena, como para que se viera muy claro. Pero no fue así. Y más importante aún es que los testimonios hablaban de una esfera que se movía de forma errática. Incluso decían que flotaba en medio de las nubes y que se encontraba a tan solo 300 metros de altura. Algo obviamente completamente imposible para un planeta y mucho menos para Júpiter, porque los planetas no se mueven de manera errática. Entonces queda la pregunta, y es que nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre qué era ese objeto. La mayoría de quienes han estudiado el caso opinan que fue un ovni. Esto es lo que se dice, definitivamente. Porque si uno analiza aquí y allá, como que hay teorías que pueden tener cierta lógica, pero no. Pero es que hasta que la ciencia no avance lo suficiente, esa respuesta pues seguirá siendo especulativa. ¿Será que fue un ovni? ¿Ustedes qué dicen? Un fenómeno de la naturaleza que no podemos explicar y que hasta ese momento se pudo ver. Y es que lo que sí podemos preguntarnos es esto: ¿por qué Estados Unidos guardó esta historia durante tanto tiempo? ¿Por qué? Y en especial pues aquí en Colombia. Y es que una de las razones por las que se cree es que fue para primero controlar información y así evitar desinformación. O simplemente, y aquí viene lo interesante, pues por interés tecnológico. Recuerden que muchos de los estudios OVNI que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos es también por interés tecnológico. Preguntarse cómo funcionan esas naves, por qué aparecen tanto en este mundo, de dónde vienen. ¿Qué pasaría si usáramos esa tecnología para armamento militar? Para que el propio gobierno pueda construir su propio arsenal sin ninguna interferencia, sino simplemente obtener algo que nadie tiene, ser únicos. Pero, fuera cual fuera la razón, una cosa es clara. Alguien decidió que esta historia no debía ser contada sino años después. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Esa es la historia que les quería contar, una historia que durmió pues 50 años en un archivo secreto, que involucró a 2 pilotos que ya no están para contarla y que sigue sin tener una respuesta que nos convenza del todo. Pregúntense, ¿fenómeno natural, un planeta visible o algo que todavía no tenemos palabras para describir? ¿OVNIs? ¿Ustedes qué dicen? Yo solamente les puedo decir una cosa, que si les gustó este episodio, no olviden compartirlo, porque estas historias merecen ser escuchadas. Y nos vemos en el próximo capítulo. No te olvides seguirme aquí en YouTube, seguirme en Spotify y nos vemos hasta la próxima.